Sí, esa. Bien, vamos a seguir mientras se van uniendo más gente. Vamos a achicar acá esto. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, profe. Bueno, esta es una clase pero muy tremendamente tediosa y larga porque muestra muchos estudios que yo los voy a ir pasando para hacerla cortita y más entretenida. Así que, bien, fíjense. Bueno, el tabaquismo pasivo, como les decía, el humo de la biomasa, exposición ocupacional y desarrollo de POC, 31% de los casos de POC en no fumadores sería atribuible a exposición laboral. Fíjense que tener EPOC no pasa por trabajar en las minas de carbón o trabajar, podés ir a jugar pero con los auriculares puestos, ¿está bien? No pasa por trabajar en las minas de carbón, por nada. Hoy por hoy, con la contaminación de las ciudades, alcanza y sobra. Otro factor de riesgo, bueno, el combustible de biomasa, la ocupación a polvos y gases y la contaminación ambiental. Antecedentes de tuberculosis es un factor de riesgo más fuerte para la obstrucción al flujo aéreo que el tabaquismo. Bueno, la incidencia de tuberculosis en nuestro país es relativamente baja, pero la incidencia de pacientes que quedan con enfermedad pulmonar obstructiva crónica en tuberculosos es alta. Fíjense los estudios de prevalencia global de obstrucción al flujo aéreo en pacientes tuberculosos en relación a los estudios hechos, tanto el platino, el BOL y el PROPCOL. 30% con historia de TBC versus un 13,9% sin historia de TBC. Factor de riesgo antecedente de tuberculosis independiente del tabaquismo y a la exposición y combustión. Fuerte asociación entre historia de TBC y la obstrucción del flujo al aire. EPOC y SIDA. Los hallazgos actuales sugieren que las indicaciones de espirometría diagnóstica en los pacientes HIV son las mismas que en la población general, fumadores de más de 40 años y con síntomas respiratorios, pudiéndose agregar un recuento de CD4 en realidad a partir de las menos o igual a 200 células. CD4, cuando tengo menos de 200 CD4, la indicación sería pedir espirometría. Básicamente, ¿a qué se debe la producción de EPOC en el paciente HIV? En la alta prevalencia de tuberculosis en los pacientes HIV y en la alta prevalencia de enfermedades oportunistas que producen procesos inflamatorios y destructivos del parénquima pulmonar. Miren, prevalencia global de EPOC en pacientes HIV, 10,5%. La infección de HIV es un factor de riesgo para EPOC. Estas cosas no se hablaban antes. Y el principal factor de riesgo para EPOC, el tabaquismo, la edad avanzada y el recuento de CD4. Esto que ustedes están viendo acá es una clase armada del consenso ALAT, que es la Asociación Latinoamericana de Enfermedad Pulmonar. Esto es nuevo. Era impensado, decir, diagnóstico de riesgo o principal factor de riesgo para paciente EPOC, recuento CD4 bajo. No existía. Les digo yo, años atrás, no lo hubiéramos pensado nunca. Y hoy tenemos la obligación de pensarlo. Bien, factores genéticos como el déficit de alfa-1 antitripsina, que lo tenemos que pensar. Vamos a seguir. Puntos clave. Es una enfermedad compleja con mecanismos patogénicos diversos que afectan la vía aérea en todas sus dimensiones, los alveolos y la circulación pulmonar. La inflamación crónica provocada por la inhalación de gases tóxicos, tabaco, humo de leña, interactuando con otros factores como el desarrollo pulmonar insuficiente, pueden producir engrosamiento de la pared bronquial con disminución de calibre y destrucción alveolar. Cuando ustedes hablan de engrosamiento de la pared bronquial, sí, ustedes me dirían, bueno, pero si hay engrosamiento hay aumento de la estancia. No, porque en realidad el bronquio no es distensible. El bronquio se puede obstruir
o se puede engrosar. Si se engrosa no se contrae, si se engrosa no se obstruye. Lo que sí se disminuye y produce la destrucción alveolar. Si el bronquio se engrosa, puede disminuir su calibre. Al disminuir su calibre, el flujo de aire va a pasar más rápido. Y si pasa más rápido, ahí van a aparecer las sibilancias. Pero el problema está en el parénquima pulmonar, no en el bronquio. Las consecuencias funcionales son la obstrucción al flujo de aire, el colapso expiratorio del árbol bronquial y la pérdida del retroceso elástico. Acá tienen, en esta diapo, lo que yo les expliqué hace un ratito con la historia de la pelota de tenis y la pelota de golf. El pulmón del TEPOC tiene una caída drástica de la elastancia y por lo tanto un aumento de la complacencia. La obstrucción de la vía aérea tiene componentes irreversibles y reversibles sobre los que se puede actuar. Claro, cuando yo tengo un paciente con inflamación crónica que me produce engrosamiento bronquial, que me produce obstrucción bronquial por procesos inflamatorios, yo puedo tratar esa obstrucción bronquial con broncodilatadores y con corticoides para disminuir el proceso inflamatorio de base. Pero lo único que estoy haciendo es alivianando de esa manera la salida de aire. La recuperación del tejido pulmonar no la voy a lograr. Lo que yo trato de disminuir es la resistencia a la vía aérea, a la salida de aire, para que mi pulmón retenga la menor cantidad de aire posible. ¿Se entiende hasta ahí todo? Sí, profe. Bien, curso clínico de diagnóstico y estadificación de la gravedad o estratificación de la gravedad y pronóstico. Habíamos hablado que era una enfermedad heterogénea que se caracterizaba por una amplia variabilidad en su curso clínico. La variabilidad también ocurre en la función pulmonar y el reconocimiento de la enfermedad pulmonar precoz es importante para modificar básicamente la exposición al factor de riesgo y tratar de mejorar el pronóstico. Básicamente aquellos que están expuestos a factores de riesgo y que ya iniciaron síntomas requieren un seguimiento por el mayor riesgo de desarrollar EPOC y obviamente tienen los peores desenlaces clínicos, apareciendo en estos casos básicamente las exacerbaciones. Ustedes van a ver que un paciente EPOC es más o menos como un insuficiente cardíaco. Siempre terminan internados por algún motivo. Siempre aparecen con alguna exacerbación. Por ejemplo, un insuficiente cardíaco viene tomando los diuréticos bien, viene haciendo la dieta hiposódica, viene tomando la medicación adecuadamente. Pero de repente un domingo se fue a un asado, se comió un súper asado bien salado, un salame, un salame de la colonia, etcétera, etcétera, y se descuajeringó su equilibrio sutil, o porque se olvidó de tomar 3 días los diuréticos, o como nos pasa habitualmente en el hospital, porque no consiguen la medicación y porque no tenían para el colectivo para ir a buscar la medicación a la farmacia. Algo se desbalanceó de ese sutil equilibrio y el paciente termina con una descompensación de una patología crónica que lo termina llevando nuevamente al hospital. Los pacientes con EPOC suelen descompensarse y no todo EPOC que se descompensa es porque está infectado. Sí, una gran parte de los EPOC se descompensan cuando se infectan. Ahora, hay pacientes que no se infectan, pero se descompensan porque se rompe este sutil equilibrio, porque de una manera u otra suelen seguir ligados a los factores de riesgo. ¿Cuántas personas de ustedes conocen pacientes con diagnóstico de EPOC que siguen fumando? ¿Cuántas personas de ustedes conocen pacientes fumadores, tosedores crónicos, con mucha secreción en la vía aérea y que no tienen diagnóstico de EPOC y probablemente lo sean?
algún padre de ustedes, algún abuelo, alguna madre, seguramente algún miembro de la familia tienen, porque todos tenemos miembros en la familia que probablemente sean EPOC, pero está tan subdiagnosticada la patología que en realidad hay mucho más de lo que se cree. Y son estos pacientes los que de repente hacen un cuadro respiratorio y terminan, no necesariamente internados, pero en la consulta médica, hacen estos cuadros respiratorios y se lo atribuyen a, bueno, históricamente a una gripe fuerte, me reengripé, y en realidad hicieron un cuadro respiratorio y lo que se exacerbó fue su patología de base. Como les decía, las personas que tienen factores de riesgo y ya tienen síntomas requieren un seguimiento muy, muy cercano porque en cualquier momento terminan con complicaciones. Y es muy importante el reconocimiento precoz del enfermo pulmonar. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Espirométricamente hablando, como dice el dicho. Con una espirometría, con la clínica y la espirometría. Tan sencillo como eso, no hay mucha vuelta para darle. Fíjense, diagnóstico. Limitación del flujo de aire que persiste después de la administración de un broncodilatador. Cuando ustedes hacen una espirometría, ustedes tienen dos fases, divididas por 3 soplidos cada fase. Los primeros 3 son para, en realidad, mientras más muestras tengo, perdón, se me fue todo. Acá está. Mientras más muestras tengo, más, digamos, la muestra va a ser más representativa. Porque la espirometría calcula en relación al muestreo. Entonces, yo lo hago al paciente tomar aire, tomar aire, tomar aire, tomar aire, sople, 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 sople. Ahí mido todos los parámetros. Mido BEP1 por un lado, mido capacidad vital forzada por el otro. Lo hago tomar de nuevo aire, sople, 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 sople. Vuelvo a medir todo. Lo hago tomar de nuevo aire, sople, 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 sople. La computadora del espirómetro me tira un valor intermedio calculado de cada una de las medidas. Ahora, una vez que lo hice soplar al paciente las 3 veces, lo dejo descansar. Le hago un broncodilatador y lo hago soplar 3 veces más. Y el aparato me toma las muestras post broncodilatación. ¿Cuál es el objetivo del broncodilatador? Básicamente, el objetivo del broncodilatador es esto. La inflamación crónica provocada por la inhalación de gases tóxicos interactuando con otros factores como el desarrollo pulmonar insuficiente producen engrosamiento de la pared bronquial, disminución del calibre y destrucción alveolar. Si yo tengo un proceso inflamatorio con engrosamiento de la pared bronquial, con un componente inflamatorio obstructivo, usando un beta 2, un adrenérgico, yo voy a generar la broncodilatación. Si yo genero la broncodilatación, me voy a quedar con la destrucción pulmonar, pero sin el componente obstructivo bronquial agregado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tengo que esperar yo en un paciente EPOC? Que tenga componente obstructivo o que no lo tenga. ¿Y qué es peor para un paciente? ¿Que tenga componente obstructivo o que no lo tenga? Es peor que no lo tenga. ¿Me están escuchando todos, no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Lo que pasa es que no se escucha nuestro pensamiento, nuestro proceso de pensar.
¿Y cómo sería el proceso de pensar de ustedes? ¿Qué Y sería? muchas preguntas, no estamos dando respuestas, digamos, por eso lo esperamos a usted nomás. ¿Pero están entendiendo? ¿Me estoy, Sí, me sí, estoy haciendo entender bien? sí, buenísimo, muy bien. Bien, bueno, entonces, fíjense, ¿por qué un paciente que no tiene respuesta a broncodilatadores es peor que un paciente que tiene respuesta a broncodilatadores? Porque si yo tengo un paciente con un BEF sub 1 menor del 70% y tengo respuesta a los broncodilatadores, en la segunda parte de la prueba, mi BEF sub 1, que era menor del 70%, quizás sube al 85%, porque yo lo broncodilate. Ahora, si yo tengo un paciente que en las primeras pruebas tengo un 70%, ¿sí? Menos del 70% en el BEF sub 1, lo broncodilato, y si lo broncodilato y lo vuelvo a hacer soplar y me dice que tengo el 70% menos del 70% post-broncodilatador, quiere decir que no tuve respuesta con los broncodilatadores. Entonces, el arsenal terapéutico con el que yo cuento me disminuye muchísimo porque en realidad es un paciente no respondedor. Pero ¿Mm? además nos manda a un patrón restrictivo, ¿o no? No, el patrón restrictivo te manda no la medida del BEF sub 1, sino la capacidad vital forzada. Sí, sí, En sí. realidad, cuando vos ves BEF sub 1 sobre capacidad vital forzada, si ustedes agarran un libro viejo de medicina, muy viejo, porque ahora no se llama más así, esto en la época que yo cursaba se llamaba índice de Tifenot. El índice de Tifenot era el BEF sub 1 sobre la capacidad vital forzada. Y eso tenía que ser menor al 70% por broncodilatado. Ustedes no quiero que ustedes salgan sabiendo interpretar una espirometría o siendo expertos en espirometría. Quiero que ustedes entiendan cómo es la dinámica de la espirometría asociado a lo que les expliqué de la pelotita de tenis y la pelota de golf, para entender cómo es el parénquima pulmonar, para entender qué pasa si el pulmón se distiende o no, qué pasa si el pulmón vuelve a su punto de origen o no, si el pulmón es capaz de sacar todo el aire que ingresó, si es capaz de ingresar aire, porque cuando está rígido no puede ingresar aire, o si es capaz de sacar todo el aire que ingresó. Entonces ahí yo mido el B sub 1 y la capacidad vital forzada. En un paciente con insuficiencia restrictiva, voy a tener el B sub 1 no va a estar tan caído en relación a la capacidad vital forzada, pero el volumen total va a ser mucho más bajo, porque no va a haber entrado aire. Entonces la relación se va a mantener más estable, quizás más de 0,7, porque no voy a tener, este desfasaje de la dificultad para alargar el aire que incorporé. Si yo mido BEF sub 1, miren, a ver, yo tomo aire, tengo los pulmones súper cargados de aire, y yo digo sople, 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 y yo tengo un EPOC, voy a alargar lento, 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 lento y prolongado. La cantidad de aire total contenida en el pulmón va a ser grande, va a ser mucha, y la velocidad de eliminación de ese aire va a ser muy baja. Entonces, si yo acá tengo 1/2, ¿cuánto les da? 0,5. Ahora bien, si yo tengo un patrón restrictivo y tengo 1 acá, pero mi capacidad vital forzada se ve disminuida porque el Mira, ingreso de aire se ve alterado, hagamos de cuenta que esto es 1 sobre 1 es sí. 1. Quiere decir que en los pacientes restrictivos, el cociente se va a sostener. En los pacientes obstructivos, el cociente va a caer. Cuando el cociente cae por debajo de 0,7 post broncodilatador, yo hice mi diagnóstico de paciente EPOC. Y la espirometría es obligada para hacer el diagnóstico de EPOC. Yo lo puedo sospechar clínicamente.
pero tengo que hacer una espirometría. ¿Y cuándo hago la espirometría? Bueno, ¿Cuándo cuando la tengo hago? la sospecha clínica. Cuando Cuando tengo tengo la la sospecha clínica. Bien, paciente que me cae con una neumonía aguda al hospital. ¿Le hago una espirometría? No, ¿Por qué? porque lo que estaba dificultando. No, 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 sí, porque así. Dale. el cuadro agudo no tiene que ver con un patrón, no tiene que ver Tal con una cual, afectación crónica del pulmón y tal difusa, sino cual, que la sospecho localizada y aguda. tal cual. Yo Resuelto lo necesito la agudo, espirometría, exactamente. Yo pues bárbaro. espero la estabilidad clínica para hacer la espirometría. No puedo hacer una espirometría en la exacerbación del paciente EPOC, ya sea por una neumonía, ya sea porque no dejó el cigarrillo porque hizo un micoplasma. Yo necesito estabilizarlo. Por eso ustedes van a ver que habitualmente los pacientes, cuando están con cuadros respiratorios internados en el hospital, no les hacemos espirometrías, salvo cuando están estabilizados y vemos que no mejoran la saturación de oxígeno y necesitamos pedirle oxígeno domiciliario. Ahí sí, le pedimos gases y le pedimos la espirometría para solicitar el oxígeno domiciliario. En un paciente que está estable, con su cuadro infectológico resuelto, pero que no mejora la clínica o no mejora la saturación. Bien. Si yo sospecho que el paciente puede tener un EPOC en pacientes mayores de 40 años con historia de exposición a factores de riesgo, con o sin síntomas, cosa que no pasa habitualmente y por eso el subdiagnóstico. Y la presencia de síntomas o signos clínicos apoyan el diagnóstico de EPOC, pero la ausencia de ellos no lo excluye. Esto es lo que tiene que quedar hiper claro. Bien, pacientes, diagnósticos, Profe, otros puntos. una Sí. pregunta con respecto al diagnóstico que es a través de la espirometría únicamente. ¿Eso es porque se establece para detectar casos donde aún no habiendo síntomas podemos detectar el tipo de patrón del paciente? ¿O por qué es? No, Porque ahí básicamente porque los que vos no podés tienen sospechar que síntomas, tenés una... No, porque vos podés sospechar que tenés una insuficiencia cardíaca, pero porque tenés clínica de insuficiencia cardíaca, porque tenés edema, porque tenés ingurgitación yugular, porque tenés hepatomegalia, porque tenés mala perfusión periférica, pero le vas a pedir una ecografía porque vos lo que querés ver es cómo está la fracción de eyección y cómo está el tamaño de las cavidades, cuál es la fuerza de la bomba impulsora. Vos acá podés tener pacientes, lo que pasa es que la insuficiencia cardíaca, si el paciente está compensado, por ejemplo, vos tenés un paciente con insuficiencia cardíaca compensado. Nosotros tenemos un compañero del hospital médico que anda por la vida como si no le debiera nada a nadie, tiene una fracción de eyección del 25%. Y ustedes dicen, pero este loco no sé cómo hace con su corazón para vivir con el 25%. Él hizo una miocarditis viral, hizo una insuficiencia cardíaca y estuvo muy descompensado, entró en lista de espera para trasplante de órganos y hoy, con la dieta, con la medicación, está estable, no tiene síntomas, está libre de síntomas, se mantiene en peso, se cuida con el aporte de sodio, se cuida con el aporte de líquido y está asintomático. Ahora, ¿creen ustedes que la fracción de eyección de él mejoró? No, no mejoró, está exactamente igual. Acá pasa lo mismo. Esta es una enfermedad muy heterogénea. Hay muchísimos pacientes que han tenido muchos factores de riesgo, siguen exponiéndose a factores de riesgo. Por ejemplo, la apnea obstructiva del sueño es uno de los factores de riesgo. Eh, y de repente ustedes dicen, pero este paciente no tiene síntomas, no le falta el aire, pero tiene toda la pinta de ser un EPOC. Clínicamente no me dice que le falte el aire, lo escucho toser, pero no noto nada raro. Sin embargo, ustedes hacen una espirometría y la espirometría les va a medir lo que ustedes clínicamente quizás no puedan observar,
que es la capacidad del pulmón para volver a su punto de reposo. Les va a ser mucho más efectivo hacer una espirometría a un paciente con exposición a factores de riesgo asintomático que esperar al que el paciente haga signos clínicos para ustedes darse cuenta desde el punto de vista clínico y de decir, este guaso de EPOC de acá a la China no me hace falta ni siquiera la espirometría, porque yo lo hago soplar sentado en una silla y ya me doy cuenta que si le pongo el pico de flujo nomás, ni siquiera el espirómetro, el aparatito de pico de flujo que mueve una cosita que mide el volumen expirado. Con el pico de flujo nomás yo ya me doy cuenta que este tipo no tiene fuerza ni para inflar un globo. Este es un EPOC de acá a la China. Pero cuando ustedes hacen diagnóstico por clínica, hacen diagnósticos Ya está muy tardíos. avanzado. Claro. Claro, hacen diagnósticos tardíos. Es En llegar cambio, antes. exacto, básicamente. Bien. No hay ningún screening planteado, ¿no es cierto? No hay. Y en realidad los screenings los tenemos que plantear los médicos. Paciente Sí. con factores de riesgo, espirometría. El problema Sí. es que no se hace. Claro. ¿Me entiendes? Bien. Pacientes con síntomas o anormalidades tomográficas sin diagnóstico de POC tienen mayor riesgo de desarrollar obstrucción y tener desenlaces clínicos negativos. Nosotros tenemos la obligación de descartar diagnósticos diferenciales, reconocer comorbilidades, definir la gravedad de la enfermedad y establecer el pronóstico. ¿Y cuáles son las enfermedades o las comorbilidades que impactan negativamente en la mortalidad y en las hospitalizaciones? Bueno, la disfunción muscular, la insuficiencia cardíaca, la depresión y el cáncer de pulmón. Estas son las comorbilidades que impactan negativamente en los pacientes con EPOC. La depresión, básicamente porque los lleva a empeorar el hábito tabáquico, ¿sí? Los tumores pulmonares, las disfunciones musculares y la insuficiencia cardíaca, bueno, por lo que ustedes ya conocen de cada una de ellas. Sospecha clínica y proceso diagnóstico. Miren, varón o mujer, más tabaco, más con o sin síntomas de espirometría. Y esto no lo digo yo, lo dice ALAT, que eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Este es un trabajo muy zarpado de la Asociación Latinoamericana de Enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas. Hombre o mujer, habitualmente mayor a 40 años, faltaría poner acá, que en otra diapo lo decía. Hombre o mujer mayor de 40 años, fumador o con exposición ambiental, a factores de riesgo, que sería el fueguito, con o sin síntomas, hay que hacer una espirometría. Yo diría que la espirometría sí, yo diría que la espirometría prácticamente hay que hacérsela a todos los mayores de 40 años. Como los mayores de 60 años tenemos que hacer el PSA prostático, los hombres a determinada edad, el screening para colon haciendo la colonoscopía, la espirometría después de los 40 años, en estas ciudades tan industrializadas hay que hacerla. Y les aseguro que se van a encontrar con una súper sorpresa. Bien, esto es una espirometría. Esto es una espirometría. Miren, esto primero, de acá hasta acá, es el pico de flujo. Esto que está acá mide el versus 1. Y esto que mide acá es la capacidad vital forzada. Entonces, de nuevo nos estamos quedando sin tiempo. De acá, sople, 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 sople el primer segundo, y después sigo soplando. Porque ustedes, si hacen una espirometría, van a ver que el neumonólogo les va a decir, sople, 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 aguante, 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 sople, 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 hasta que ustedes, y no dan más. Entonces, acá se mide la fuerza, en el flujo en el primer segundo, y acá se mide el remanente. Toda esta área que está acá por debajo es
es la capacidad vital forzada. ¿Mm? Entonces, fíjense cómo cae acá el pico de flujo que cae menor y la capacidad vital forzada disminuye mucho. Estos son los pacientes que tienen alteraciones de la capacidad vital forzada y patologías restrictivas, así se ven. ¿Mm? Bien, ¿qué más? Diagnóstico de POC, como les dije recién. BEP-1 sobre capacidad vital forzada, antiguo índice de tifenó, menor al 70%. Postbroncodilatadores. Diagnóstico de paciente POC. Escenario para establecer la sospecha clínica de POC, chequeo, cuestionarios de síntomas y exposición, o consultas por síntomas. Proceso diagnóstico. Bueno, interrogue la edad, pacientes si tienen exposición, cuáles son los síntomas, hago una historia clínica, un cuestionario dirigido a la población. Población de riesgo, adultos mayores de 40 años con factores de riesgo, con o sin síntomas, sí, confirme. ¿Con qué? Con una espirometría. Si yo confirmo la obstrucción, excluyo diagnósticos alternativos. ¿Cómo? Realizando historia clínica, radiografía de tórax, exámenes complementarios individualizados. Si yo excluyo diagnósticos alternativos, hago diagnóstico de POC. Si yo hago diagnóstico de POC, evalúo y defino gravedad, comorbilidad y pronóstico. ¿Mm? Entonces, vamos a ver, y básicamente acá yo evalúo y defino tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista espirométrico, si yo tengo enfermedad muy avanzada, si tengo síntomas, si tengo o no respuesta a los broncodilatadores. Evaluación de los factores de riesgo. Voy a tratar de apurarme, así no tenemos que conectarnos de nuevo, porque se nos hace muy tarde a todos. Bueno, síntomas. 30% de los EPOC son asintomáticos. Hay heterogeneidad significativa de los síntomas respiratorios. La disnea, la tos y la expectoración son los síntomas cardinales del EPOC. Su presencia e intensidad se relacionan con los peores desenlaces clínicos. Entonces, recuerden, tos, disnea y expectoración. Esa tos cargada de los fumadores, familiares de ustedes, abuelos, padres, 50 años, 60 años, nunca se han hecho una espirometría y tosen así y se prenden un pucho, mándenlos a hacer la espirometría. Esos pacientes seguramente tienen EPOC. Disnea, puede estar o no. Sí. Sí, claro, por la producción del moco nocturno, por la posición. Sí, tal cual. Bien, esta es la escala modificada de disnea. Esto es para hacerle preguntas al paciente. Me ahogo, me falta el aire solo si hago actividad física o ejercicio intenso. Me ahogo, me falta el aire al caminar rápido. Debo caminar más despacio o a mi propio paso en lo plano que una persona de mi misma edad porque me ahogo o me falta el aire. O debo detenerme para tomar mi propio paso. Debo detenerme al caminar una cuadra. Me ahogo o me falta el aire al vestirme. Esto es la clasificación de disnea, grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. No hace falta que les enseñe yo cuál es la clasificación de disnea a esta altura de la carrera de ustedes. Pero fíjense, una disnea de grado 4 es a mínimos esfuerzos. Entonces, levanto el cepillo de dientes para lavarme los dientes y me falta el aire. Me quiero poner un zapato y me falta el aire. Camino menos de una cuadra y me tengo que parar porque me falta el aire. Disnea grado 3. Tengo que caminar más despacio de lo que normalmente caminaba. Si camino despacio lo tolero, pero lo tengo que hacer despacio, grado 2. Me ahogo, me falta el aire cuando camino rápido. Yo un montón de veces tengo disnea grado 1, grado 2. Cuando vengo apurado entrando al hospital con el barbijo puesto y subo las escaleras, llego al segundo piso y me falta el aire. ¿Porque tengo EPOC? No, por el barbijo, por un montón de cosas en realidad. Entonces uno tiene que analizarlo en el contexto de todo, ¿no es cierto? Confirmación diagnóstica. Miren,
gravedad de la obstrucción según el BEF sub 1. El BEF sub 1 mayor o igual de lo esperado, 80%, es una obstrucción leve, no es EPOC. Moderado es menor al 80%, mayor al 50%. Grave es menor al 80%, mayor al 30%, y muy grave es menor al 30%. Esto es el BEF sub 1, que no es la relación 0.7 BEF sub 1 sobre capacidad vital forzada. Esto es BEF sub 1. Cuando ustedes sacan el cálculo de, y les dije una pavada, esto sí es EPOC en todas sus características, yo me confundí en realidad. Cuando ustedes sacan el famoso antecedente índice de TIFE-NO, que tiene que ser menor a 0.7, es BEF sub 1 sobre capacidad vital forzada. Acá estamos viendo BEF sub 1 solo. Cuando el BEF sub 1 es menor al 80% del esperado, el esperado lo saca la computadora del espirómetro. Si ustedes hacen una espirometría, te va a decir valores esperados y te lo va a tirar en una primera columna. El valor que te dio a vos. Y te va a decir 90% del BEF sub 1, 100%, 80% del BEF sub 1. Te va a dar BEF sub 1, te va a tirar capacidad vital forzada. Después te va a tirar en una cuarta columna BEF sub 1 sobre capacidad vital forzada. Y después te va a decir post-broncodilatador y te va a tirar de nuevo los valores. BEF sub 1, capacidad vital forzada, relación capacidad vital forzada, BEF sub 1, y te va a dar todos los números. Entonces van a tener un montón de números ustedes y los van a poder analizar individualmente y en conjunto. Confirmación diagnóstica. Reversibilidad aguda con broncodilatadores. La presencia de reversibilidad no permite discriminar el asma de la EPOC. En realidad, vos podés tener pacientes asmáticos que andan muy bien con broncodilatadores, pero un EPOC que anda muy bien con broncodilatadores, vos no podés determinar si el paciente tiene asma o EPOC. En realidad, cuando a ustedes les hablan de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, les hablaban históricamente de 4 enfermedades, que ustedes recordarán cuáles eran: enfisema pulmonar, bronquiectasias, bronquitis crónica y asma. El asma se sacó del grupo de las EPOC, en realidad, salvo el asma crónica persistente grave. ¿Por qué sacaron de las EPOC el asma? Porque el asma tiene un componente inflamatorio broncoobstructivo, pero no destructivo de la vía aérea. No tenés ruptura, el asmático no tiene ruptura alveolar. No es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El asma cursa con procesos de exacerbación. Chicos, faltan pocas diapositivas. ¿Quieren que nos conectemos 5 minutos más, por favor? Así terminamos. Sí, de una. Dale, profe. Ok.